Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy vamos a iniciar con un nuevo listado de las siguientes 13 palabras que vamos a mirar eh, en el transcurso de este bloque. Observemos en la página izquierda. Estas son las palabras que vamos a mirar su traducción y escritura en Chocsowin. Vamos a recordar nuevamente la clave que tenemos para la posterior traducción de dichas palabras. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a mirar que la primera palabra de esta nueva lista es playback. Bueno, muchos me dirán que esta de pronto no es una palabra originaria del castellano ni del español en sí, que es más que todo vocablo inglés. Sin embargo, tengo fuentes confiables que indican que la Real Academia de la Lengua Española acepta esta palabra dentro de ese parámetro de palabras del castellano, del español. Entonces vamos a mirar cómo sería esta palabra en el idioma Chocsowin y su posterior pronunciación. ¿Ok? Bueno, vamos a realizar lo de siempre, el intercambio literal. Entonces decimos que la P por la she, la O, perdón, la L por la O, la A por la Z, la Y por la B por la Y, la A por la Z, la C por la X y la K por la P. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a mirar entonces ya lo que es la estructura gramatical de la palabra. Observamos que aquí tenemos dos casos de vocales radioactivas. La primera es esta que tenemos acá, que van a conformar estas dos letras conforman una sola vocal. Recordemos que la denominamos Shilo. Y estas dos que conforman otra vocal, recordemos que la denominamos Bayú. ¿Ok? Bueno, en torno a esto, entonces lo que tenemos acá es, posteriormente es el conteo o el deletreo que ya conocemos. Entonces, la intercalación, sí, el intercalamiento de vocal, consonante, consonante, vocal, etc. Entonces, si acá tenemos
una vocal, por este lado tenemos una consonante. Y aquí, de igual manera, si acá tenemos una vocal, entonces aquí tenemos una consonante y no hay ningún problema hasta el momento, ¿ok? Entonces ahora acá, si aquí tenemos vocal, entonces ya nos desplazamos hacia la derecha. Aquí tenemos consonante, aquí tenemos vocal y aquí tenemos consonante. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora ya para la pronunciación. Bajo las condiciones que observamos acá, tenemos que esto que tenemos acá se pronuncia Shiloh, Shiloh, combinado con la Z o con la Fu, Shiloh. O también se le puede, también puede sonar como Shiloh, ¿sí? Shiloh o Shiloh, ¿ya? Tenemos la particularidad que esta palabra, tal cual como está, debe, o suena, mejor dicho, como si fueran dos palabras por separado, porque aquí ya, de aquí en adelante, esto suena Bayusup o Bayusup, ¿ya? Entonces lleva el acento, como lleva el acento directamente en la vocal radioactiva, entonces se puede marcar o acentuar en cualquiera de las dos vocales fonéticas para su posterior pronunciación, ¿ok? Entonces, ¿por qué decimos aquí que debe sonar como si fueran dos palabras separadas? Porque si aquí pronunciamos Shiloh y aquí Bayusup, entonces acá separamos porque fonéticamente no hay correlación entre vocal y consonante, es decir, que aquí está terminando con vocal y fonéticamente aquí está empezando con vocal. Entonces por eso es que debe de separarse como si fueran dos palabras por separado, ¿no? Es decir, que si dado caso, por ejemplo, si aquí fonéticamente hubiera empezado por vocal, no hubiera sido necesario separarlas en dos vocales, en dos palabras, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que esta palabra playback se escribe de esta manera. Su deletreo, el deletreo de esta palabra, vamos a indicar que el deletreo es Shiloh, es decir, que esta consonante, perdón, esta vocal radioactiva se llama Shiloh. Esta es una vocal, perdón, una consonante, es la Thu o Z en español. Esta vocal radioactiva, la Bayu, aquí volvemos a tener Thu, aquí Uxu, vocal consonántica, y aquí la consonante Po o P, como se le conoce en español, ¿verdad? Entonces ese sería el deletreo para esa palabra, ¿ok? Y la pronunciación, entonces, recordemos que es Shiloh Bayusup o Shiloh Bayusup, ¿ok? Bueno, vamos a continuar
con la siguiente palabra, que se encuentra en lista, y esta palabra es subyugar. Subyugar. Bueno, acá nuevamente vamos a realizar el intercambio literal. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Tenemos la S por la G o G, como se le conoce en español, la U por la E, la B por la Y, la Y por la B, la U por la E, la G por la S, la A por la Z y la R por la I. ¿Ok? Bueno, entonces aquí observando la estructura de esta palabra, perdón, vamos a mirar dos aspectos. Primero que todo nos encontramos aquí con una vocal radioactiva conocida como yubá y otra vocal conocida como ge, geba. ¿Ok? Perdón, esta no es la geba. Ah, no, sí, qué pena, sí, esta es la geba. Y ya vamos a mirar el por qué se lo conoce así. Bueno, em, teniendo estas dos características, aquí vamos a indicar que esta estructura así, de esta manera, tiene la particularidad de que cuando encontramos estas dos letras así y al principio de la palabra, como está en este caso, la G o la G y la E, la G o la G va a cambiar su pronunciación. Se va a pronunciar como una B. ¿Sí? Entonces esto quedaría así, B. Esto ocurre siempre que estén estas dos letras así y al principio de la palabra, ¿ok? Solamente al principio de la palabra. O sea, esto que tenemos acá se va a pronunciar como B, ¿ya? Aquí tenemos a continuación esta vocal radioactiva y su pronunciación es yuba, ¿ok? Continuando con el intercalamiento entre consonante vocal, vocal consonante, etc. Si tenemos que aquí hay una vocal, esta vocal aparentemente ordinaria se nos convierte en una vocal asonante, una esh, ¿ok? Acá continuamos con consonante, o sea, queda igual la so o s en español. Acá tenemos consonante vocal, entonces la fu o z en español se nos transforma en una vocal consonántica de ese tipo, ¿verdad? Y posteriormente
la I ordinaria se nos transforma en una vocal asonante ish, ¿ok? Ahora, de esta manera se concibe o concebimos, mejor dicho, que vamos limitando eh, las sílabas, ¿sí? La composición silábica de la palabra. Entonces, por este lado, tenemos una sílaba, ¿sí? Estas tres letras son una sílaba. Estas dos letras, es decir, la vocal asonante y la vocal radioactiva, son una segunda sílaba, y esta otra vocal que tenemos acá es una tercera sílaba, ¿ok? Por tanto, bueno, vamos a hacerlo un poquito más abajo para que se vea mejor. Tenemos por el momento Belluba, y esto ya sabemos que se pronuncia su, ¿sí? Porque es una S y una U. Sabemos que esta vocal tiene sonido U, ¿ok? Entonces, recordemos que como son tres sílabas, se marca el acento en la segunda sílaba, es decir, en yuba. Perdón. Por tanto, si se marca el acento en yuba, la palabra en sí puede tener dos acentuaciones, ¿sí? Puede ser beyubasu o beyubasu, ¿sí? Beyubasu o beyubasu, marcando el acento bien en yu o bien en ba, ¿ok? Bueno, eso para esa palabra. Bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra, que tenemos en lista, y es la palabra prisión. Prisión. Perdón. Bueno, entonces continuamos con el intercambio literal. La P por la she, la R por la I por la R o ro también. Recordemos que la R en Choctaw se pronuncia ro. La S por la G, que es como la pronunciamos en Choctaw. La I por la ro. La O por la li y la N, perdón, por la mi. ¿Ok? Estamos calificándolas de la manera como se pronuncian inicialmente en Choctaw. Porque ahora mirando la estructura ya gramatical que va a tener, o que tiene, mejor dicho, esta palabra, observamos que aquí tenemos una vocal radioactiva, la iro, y a partir de ella vamos a realizar el intercalamiento de vocal consonante, consonante vocal, etc. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos vocal, todo esto es una vocal, no hay problema, la she la dejamos como consonante y ahí no pasa nada, ¿ok? Ahora, tenemos vocal aquí consonante,
acá vocal, entonces la ro se nos convierte en una vocal consonántica llamada oro. Aquí tenemos nuevamente consonante, que es la li, y aquí tenemos nuevamente una vocal consonántica conocida como imi. ¿Ok? Entonces, mirándola así, de esta forma, de esta manera, vamos a limitar entonces la cantidad de sílabas, ¿verdad? Tenemos aquí que todos estos dos, consonante y vocal, son una sílaba, se pronuncia li. Estas dos, también consonante y vocal, se pronuncia go. Y estas tres, de igual manera, consonante y vocal, se pronuncia, perdón, shiro. ¿Ok? Entonces la pronunciación es shirogoli. Recordemos que cuando son palabras de tres sílabas, el acento se le marca en la segunda sílaba. Shirogoli. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente palabra que tenemos en lista. Perdón. La palabra es colmena. Bueno, acá iniciamos haciendo o realizando el intercambio literal. Entonces, C por XU, O por li, L por O, M por mi, E por U, N por mi y A por su. ¿Ok? Bueno, eso en primera instancia. Ahora vamos a mirar las condiciones gramaticales. Aquí solamente nos encontramos, así en caso especial, con estas dos letras que a la larga se nos convierten, o mejor dicho, son una vocal radioactiva conocida como lilo. ¿Ok? Entonces, de ahí en adelante vamos a realizar el conteo rutinario, que sería vocal, consonante, y ahí no hay ningún problema. Aquí sería vocal, consonante, vocal, consonante y vocal. Entonces, esta zu se nos convierte en una uzu. ¿Ok? Aquí, bueno, creo que esto no lo había explicado antes, que no nos confundan un poco estos simbolitos que se le colocan ahí arriba. Estos símbolos son para recordar, digámoslo así, el parámetro del sonido que tiene cada consonante, es decir, la mi o m en español, recordemos que suena ma, me, mi, mo, mu, ¿sí? Pero aquí siempre vamos a recordar que es una consonante bilabial, ¿sí? Por eso se pronuncia, o sea, por eso se escucha su pronunciación así, ma, me, mi, mo, mu, porque es una consonante bilabial. Cuando está de repente así, con una barra superpuesta y una linecita así de esta forma,
No quiere decir de ninguna manera que la estemos transformando, de pronto algunos se confundan, que la estemos transformando en una ñ. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que recordemos que el sonido de la n es un sonido corto, eh, en donde intervienen la lengua y el paladar, ¿sí? De, por eso es que el sonido de esa consonante es así, na, ne, ni, no, nu, es un sonido corto, de lengua y paladar corto, y eso simplemente es para recordar eso, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos. Eh, ya teniendo entonces la estructura gramatical así de esta manera, vamos a mirar entonces la pronunciación. Eh, también en cierta ocasión, cuando se dieron las clases de la estructura gramatical, se dijo que en lo posible y por ningún motivo, la primera de las letras de cada palabra era totalmente inmutable, es decir, que debe escribirse y pronunciarse tal y conforme es, ¿ok? Salvo algunas excepciones. Bueno, entonces como esto sucede, en este caso, la xu se pronuncia tal cual xu y también se le conoce como si fuera una consovocal falsa, ¿sí? Porque como aquí está interviniendo un alilo, no, no tiene esa, digámoslo así, esa combinación consonante-vocal como muy real, digámoslo así, ¿no? Entonces tiene que convertirse fonéticamente en una consovocal, ¿sí? En una consovocal para su posterior pronunciación. Bueno, eso ya lo vamos a ir mirando más detalladamente a medida que vamos avanzando, ¿ok? Bueno, entonces por este lado, xu, por este lado tenemos lilo, esta vocal radioactiva, también se pronuncia así igual, como se llama, lilo. Aquí tenemos la combinación de la N con la U, normal, nu, y de la M con una U. Recordemos que esto ya es una U, fonéticamente es una U. Y vamos a contar entonces el número de sílabas. 1, 2, 3 y 4. En este caso, como la palabra consta de 4 sílabas, la acentuación se realiza en la tercera sílaba, es decir, en lilo. Por tanto, la pronunciación de esta palabra es xulilónumu o xulilónumu, ¿ok? O sea, se puede acentuar, la fuerza del acento se puede hacer en I, aquí en esta I fonética o en esta O fonética, ¿ok? Para pronunciarse bien toda la palabra, sí, toda la palabra completa, ¿ok? Es xulilónumu o xulilónumu, ¿ok? Dependiendo de dónde queramos realizar la acentuación. Bueno, continuamos con la siguiente palabra que tenemos en el listado, la palabra pingüino. Pingüino. Bueno, primero que todo vamos a realizar lo de siempre. Lo de siempre, el intercambio literal. Entonces, la P por la Shi, la I por la Ro, la N por la Mi, la G por la So, la U
por la E, la I por la R, la la N por la MI y la O por la L. ¿Ok? Bueno, aquí observamos que así a simple vista tenemos esta estructura, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a notar que a consecuencia de que la palabra en español lleva esta U con estos dos punticos acá, conocidos como diéresis, la SO, en este caso, cuando esto se presenta así en español y se hace el intercambio, la consonante SO pierde su sonido. ¿Ok? O sea, se transforma en una SUSH. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, se va a realizar el conteo, ya sabemos, y tenemos que, acá tenemos una consonante, acá esta RO se nos transforma en oro, en la vocal consonántica oro, y la SHI queda exactamente igual, ¿ok? Y a partir de aquí, la E continúa como vocal normal, la RO también continúa como consonante normal, sin embargo, se le coloca este simbolito. Estos simbolitos recordemos para que no se nos olvide que por ningún motivo, por lo menos en Choctaw, esta consonante, la RO, no debe pronunciarse como R, ¿ok? Eso significa ese símbolo ahí. Siempre debe tener un sonido suave. ¿Listo? Entonces tenemos consonante, luego vocal, es decir que esta mi se nos convierte en una imi, perdón, en una imi, ¿sí? Vocal consonántica imi, y la L o li sí continúa normal, ¿ok? Ahora, ya para la cuestión de la pronunciación. Entonces vamos a realizar la definición de las sílabas. Esto que tenemos acá, esas tres letricas que tenemos acá van a conformar una sola sílaba. Estas otras tres letras que hay acá van a conformar una segunda sílaba y las dos letras restantes van a conformar una tercera sílaba, ¿sí? Por tanto, recordemos que si la palabra contiene tres sílabas, el acento se va a marcar en su segunda sílaba, ¿sí? La vocal que contenga su segunda sílaba, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a resultar la pronunciación de esta palabra? Recordemos que la shi lleva un sonido de como she corto, sha, she, shi, sho, shu. Esto es una o, se pronuncia como o. La m o la mi, esta no suena y esta se pronuncia como e y la tilde de una vez. Esto, sonido corto como ro o como r en español. Esto es una i, ¿sí? Por eso los tres punticos, porque significa que es una i, y la l, ¿ok? Entonces, esta palabra pingüino en español se describe de esta manera en Choctaw y se pronuncia shomeril, ¿ok?
shomeril. Se acentúa la tilde en me y aquí es un sonido corto, recordemos, shomeril. Y aquí recordemos que también es un sonido suave. ¿Ok? Bueno, bueno, vamos por la última palabra, por la clase del día de hoy. Ya para finalizar, tenemos que la palabra bomba. Bomba. Bueno, como primera medida igual hacemos el intercambio literal. La B por la U, la O por la LI, la M por la NI, la B por la U y la A por la ZU. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un caso bastante particular, bastante especial, porque por un lado tenemos, mirando así la estructura de la gramatical de la palabra, tenemos una vocal radioactiva conocida como LINI, pero a su vez se encuentra entrelazada con esta regla gramatical que da a su vez, o que produce a su vez, una consonante radioactiva conocida como yush. ¿Ok? Bueno, cuando esto sucede, que se entrelazan, bueno, ¿por qué decimos que se entrelazan? Porque tanto Lini como Yush comparten esta letra, ¿sí? La comparten para su estructura gramatical, la comparten. Lo que se hace o lo que se realiza ahí es que cuando sucede esto debe desligarse ese compartimiento que tienen y ello produce que la consonante asonante yush se transforma en una consonante asosonante conocida como yushu. ¿Ok? Eso quiere decir que a fin de cuentas la Y recupera su sonido. ¿Ok? Pero a su vez, como ocurre una separación por esta causa del entrelazamiento, digámoslo así, la N o la Ni se libera tanto de un lado como del otro de la radioactividad y queda como consonante propiamente dicho. Entonces, al ocurrir esto, se hace el conteo hacia la izquierda y esta Li, que acompañaba antes a la N como una única vocal, queda sonando como una I. ¿Sí? Queda sonando como una I, pero la vamos a, digámoslo así, a describir con este simbolito que le colocamos acá, para
digámoslo así, no va a alterar mucho la gramática de la palabra. ¿Sí? Se pronuncia como I, pero para recordar que proviene exclusivamente de esta combinación primaria que teníamos acá. ¿Ok? Entonces, la yu queda normal. Esta li, que antiguamente estaba combinada con la ni, obtiene un sonido de i. Y acá la zu, como esta recuperó su sonido, acá se pronuncia entonces como, uzu, ¿ok? Porque se transforma en una vocal consonántica. Entonces ya para la pronunciación decimos que suena la yu, esto sonaría i, esto como ni, o sea, hasta ahí vamos jin, y acá y y u, jin, yu. Bueno, aquí vamos a recordar que esta palabra, al igual que otras tantas, tiene que pronunciarse como si fuera dos palabras por separado, aquí jin y aquí yu, porque fonéticamente no están adaptadas para pronunciarse como vocal consonante o consonante vocal de manera alternada. Por eso las dos sílabas, es decir, aquí queda una sílaba y aquí queda otra sílaba, pero como se pronuncian por separado, entonces se pronuncia con tilde en jin y con tilde en yu, ¿ok? Jin, yu. Así es como se pronuncia la palabra bomba en el idioma Chok Soi, ¿ok? Bueno amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. En la próxima clase vamos a mirar la escritura de pronunciación de la otra mitad del listado que tenemos de este bloque para, para culminar esa hojita, ese listado. Espero que se haya entendido un poco esto, y si no, pues retroceder un poco el video y mirar los videos que se han hecho anteriormente, que allí se van a ir explicando poco a poco cómo va siendo todo este proceso de conformar las palabras tanto gramaticalmente como fonéticamente en el idioma Chok Soi, ¿ok? Pues bueno amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.